Vamos a reflexionar, queridos hermanos, sobre el tema perfumar el mundo, que arranca de una frase del Cantar de los Cantares: tu nombre es perfume que se derrama. Es una frase que se refiere a Dios. El nombre de Dios es un perfume que se derrama. Cuando Jesús iba a ser entregado a la muerte, una mujer, cuyo nombre no nos dice el Evangelio, sí que nos dice que era una pecadora, se invitó ella sola, porque no estaba invitada, en la casa de Simón, provista de un frasco de alabastro que contenía un perfume muy bueno, muy valioso y muy caro. Se acercó a Jesús y, llorando, se puso de rodillas a sus pies. Bañó sus pies con sus lágrimas, los enjugó con sus cabellos, los cubrió de besos y los ungió con el perfume. Con esta unción, una mujer pecadora proclama que Jesús es el Mesías, el ungido. Cuando aquella mujer dejó caer el frasco, Jesús se estremeció. En apenas unos segundos el perfume inundó la casa con su aroma. Él la miró despacio y se reconoció. Se vio en sus manos, en sus lágrimas, en sus besos, en sus cabellos. Aquel gesto de amor tan excesivo, aquella exuberancia, toda esa desproporción no le era ajena, y recordó a su Padre del cielo. Lo contempló tomando el vaso del amor, el cáliz del amor que compartía con él y con el Espíritu Santo, y dejándolo caer. Lo vio creando al mundo y a los hombres, y empapándolo todo con su olor. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Tu nombre es perfume que se derrama. Comentando esta hermosa línea del Cantar de los Cantares, los grandes autores de la espiritualidad cristiana han descubierto en el derramamiento del perfume una imagen poderosa del amor de Dios para con los hombres. Como el esposo del Cantar de los Cantares, Dios no se guardó el perfume celosamente para sí, sino que lo donó, lo derramó sin miedo, primero creando el mundo y al hombre, y después enviándonos a su único Hijo Jesucristo. La vida de Jesús está marcada por los perfumes. En su nacimiento recibió a los magos que vienen de Oriente y que le ofrecieron oro, incienso y mirra. En su muerte, las mujeres prepararon en sus casas aromas que llevaron a la tumba la mañana de Pascua para embalsamar el cuerpo. Durante su vida terrena, cada evangelista narra al menos una escena de perfume en la que Jesús se deja perfumar por diferentes mujeres que se acercan a él. Jesús nació en un establo, con los olores de un establo, que no son precisamente las fragancias más deseadas. Jacobo de la Vorágine atribuye a San Bernardo estas palabras: los magos ofrecieron oro a la Virgen María para aliviar su angustia, incienso para expulsar la mala olor del establo y mirra para fortalecer los miembros del niño y ahuyentar a los odiosos insectos. Santo Tomás de Aquino, tan racional, sin embargo,
afirma que en la cruz de Cristo, en el patíbulo en el que fue crucificado el Señor, que ese patíbulo estaba fétido por los cadáveres de quienes habían muerto en él. Curioso, Tomás de Aquino, el hombre de la razón, se acuerda de los olores al hablar de la muerte del Señor. Jesús es la unción de la humanidad. Amaste la justicia y odiaste la iniquidad. Por eso Dios, tu Dios, te ha distinguido entre tus compañeros, ungiéndote con óleo de alegría. Estas palabras del Salmo 44 las refiere la carta a los hebreos directamente a Cristo. Orígenes, ese gran padre de la Iglesia, comenta: ser ungido con aceite de alegría no quiere decir otra cosa más que estar lleno del Espíritu Santo. Comentando las palabras de la amada en el Cantar de los Cantares: qué exquisito el olor de tus perfumes, aroma que se expande es tu nombre, por eso te aman las doncellas, dice la esposa al amado. Comentando estas palabras, Orígenes afirma: es un misterio profético. Apenas el nombre de Jesús viene al mundo, se proclama ya el perfume derramado. Cuando llega Jesús, llega el perfume de Dios a la tierra. Por la gracia de Cristo, lo que estaba reservado a Dios, la unción de alegría, es decir, el Espíritu Santo, puede ser recibido por todo hombre que se acerque con fe al Señor. Por eso San Gregorio Nacianceno afirma que Cristo es la unción de la humanidad, porque gracias a Él la humanidad participa de la naturaleza divina. La tradición cristiana ha encarnado el óleo de alegría en la unción con el santo crisma. Por la unción santa, el aceite consagrado por el obispo en la liturgia de la misa crismal inscribe la permanencia del Espíritu Santo en la carne de quien lo recibe. Este Espíritu Santo es el soplo creador que se cernía sobre la faz de las aguas en los inicios del mundo. Es el Espíritu que da vida a los huesos secos en el libro de Ezequiel. Es el Espíritu prometido por Cristo que nos lo entregó en su último aliento, porque San Juan, cuando muere el Señor, dice: e inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Entregó su espíritu quiere decir dos cosas: murió, pero quiere decir también entregó por su muerte el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el beso de Dios. El santo crisma es un aceite perfumado. En la tradición oriental cristiana, el santo crisma se elabora con 40 sustancias distintas que se añaden al aceite y tiene que ser muy perfumado. De hecho, en las liturgias orientales, cuando se abre el frasco del crisma, toda la asamblea huele, porque es un aceite muy perfumado. El santo crisma lo consagra el obispo en la misa crismal y es un aceite consagrado como lo son el pan y el vino en la Eucaristía. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que el Espíritu Santo está realmente presente en él. Es un óleo de alegría que es utilizado en los 3 sacramentos que imprimen carácter: el bautismo, la confirmación y el orden.
Con él se consagran también las iglesias y los altares. Cuando vino el señor obispo a consagrar el altar, si recordáis, hubo un momento en que el altar, que estaba completamente desnudo, el obispo derramó santo crisma y con sus manos lo expandió por todo el altar para que la piedra absorba ese crisma en el cual está el buen olor de Cristo, está el Espíritu Santo. Con él se consagran las iglesias y los altares. La unción con él manifiesta el descenso del Espíritu Santo sobre quien es ungido y la penetración en todo su ser para que lleve por todas partes el buen olor de Cristo. Quien es ungido con él es configurado con Cristo y participa de la unción sacerdotal, profética y real de Cristo, es decir, del Mesías. Por eso, cuando bautizamos, después del bautismo, el sacerdote con el santo crisma unge la coronilla del recién bautizado, del neófito. En la confirmación, el obispo o el sacerdote que confirma también con el santo crisma unge la frente del que es confirmado. Y en el sacramento del orden, el obispo unge con el santo crisma las manos del que va a ser ordenado presbítero. Por la unción perfumada del santo crisma se puede percibir el Espíritu Santo por la nariz. Una cosa sorprendente, pero es que el cristianismo es la religión de la encarnación. Dios se hace carne y la divinidad baja a nuestra carne. Al mismo tiempo que el santo crisma penetra la carne, su perfume se expande y envuelve el cuerpo de quien lo recibe como un velo, significando la protección de quien ha recibido el sello del Espíritu Santo por la unción del crisma. La unción con el santo crisma marca el cuerpo y lo convierte en templo del Espíritu, haciendo penetrar en la piel este Espíritu encarnado por el crisma, como si se extendiera sobre la piel la interioridad del cuerpo de Jesús, su buen olor, para que el recién bautizado se convierta a su vez en este buen olor que es Cristo. De esa manera, lo más espiritual se hace lo más carnal. Y mirad lo que os digo, sin esto no se entiende la moral sexual cristiana, porque si el cuerpo no es un templo, pues entonces la moral sexual cristiana es exagerada. Pero no es exagerada, porque el cuerpo es un templo, en él habita la divinidad, en él habita el Espíritu Santo. San Cirilo de Jerusalén dedica su tercera catequesis mistagógica al santo crisma y afirma: Cristo ha sido ungido con el óleo espiritual de alegría, es decir, con el Espíritu Santo, llamado óleo de alegría porque Él es el autor de la alegría espiritual. Por cierto, estamos llamados a la alegría, no al placer. Lo digo porque hoy en día se confunde el placer con la alegría. No. El placer es una cosa bastante biológica, por decir así. La alegría es otra cosa, bastante espiritual, completamente espiritual. Y vosotros, sigue San Cirilo, habéis sido ungidos con perfume y hechos así compañeros y partícipes de Cristo.
Cuídate de pensar que se trata de un simple perfume, el Santo Crisma. Del mismo modo que el pan de la Eucaristía, después de la epíclesis del Espíritu Santo, no es simplemente pan, sino el cuerpo de Cristo, así también este santo perfume ya no es con la epíclesis un perfume puro y simple, común, sino un don de Cristo, hecho eficaz por la presencia del Espíritu Santo. Con este perfume visible, el cuerpo es ungido y el alma es santificada por el Espíritu Santo. Así pues, el cristiano, ungido con el Espíritu Santo por el Santo Crisma, emite el buen olor de Cristo y de ese modo se hace atractivo y deseable para Dios. Este es un misterio inmenso, porque ¿qué tenemos nosotros de atractivo para Dios? Pues evidentemente, antes de que Él nos haga suyos por el bautismo, no tenemos nada. No tenemos nada de atractivo para Él. Pero Él, en su misericordia, viene a nosotros y por el bautismo, donde ya somos ungidos con el Santo Crisma y por los demás sacramentos, pone en nosotros el Espíritu Santo, que es el buen olor de Dios, el buen olor de Cristo. Y entonces el Padre desde el cielo huele nuestro buen olor, que es el olor de su Hijo, y nos reconoce como hijos en el único Hijo con mayúscula, que es Cristo. No debemos olvidar nunca que ese buen olor es un don recibido de Cristo. Los perfumes de la esposa, es decir, de la Iglesia, son una exhalación de los perfumes del esposo, de Cristo. La gracia de Dios vuelve graciosos a los que alcanza. De este modo, el Espíritu Santo celebra el amor, dando a la criatura la capacidad de atraer al Creador. Se realiza el milagro. Nuestras vidas se vuelven atractivas para Dios. Nosotros somos para Dios el buen olor de Cristo, escribe San Pablo en la segunda carta a los Corintios. La fuente de este perfume es la pasión del Señor, que termina cuando Cristo en la cruz entrega su Espíritu. Por eso la unción con el Crisma se hace en forma de cruz. Este aspecto de la vida cristiana nos recuerda una tarea que tenemos todos y que yo definiría así: dar testimonio por el olor. Mirad, hay como dos maneras de dar testimonio de Cristo. Una es mediante la realización de obras visibles, tangibles, más o menos grandes, mediante las cuales se pone de manifiesto la bondad de Dios. Así han dado testimonio de Cristo muchísimos santos, los que podríamos llamar los santos de la caridad. La Madre Teresa de Calcuta, San Vicente de Paúl, San Camilo de Lelis, San Juan de Dios y tantos otros. Han construido obras para socorrer a los moribundos, a los enfermos, a los hambrientos, o para dar acceso a la cultura a los más desfavorecidos. Son obras que todo el mundo puede ver fácilmente y puede constatar que se hacen gratuita y desinteresadamente y que tienen como inspiración y fuente la fe cristiana. Pero no todos tenemos la creatividad, la iniciativa, el ingenio y la fuerza para realizar esas obras, aunque compartamos la misma fe. Sin embargo, hay otra forma
de dar testimonio del Señor, que no necesita de la realización de grandes obras visibles. Todos nosotros conocemos personas, rostros que en nuestro entorno perfuman la existencia de quienes le rodean por la calidad de su presencia. Esas personas normalmente no se dan cuenta de que están perfumando el ambiente. No se dan cuenta, no son conscientes de ello, pero su generosidad genera un lugar para el otro en el que éste se siente acogido, respetado y ayudado. Participan de este modo de la infinita generosidad de Dios, quien desde el principio ha preparado en él un lugar para el hombre y para toda la creación. Pienso en santos como Santa Teresita del Niño Jesús, San Carlos de Foucauld, Santa Isabel de la Trinidad, Santo Domingo Sabio, Santa Teresa de los Andes y tantos santos que no han hecho ninguna obra. Sencillamente han sido. Yo recuerdo una vez un comentario a propósito de un sacerdote muy valioso, muy capaz de hacer obras, ¿no? Muy capaz de hacer cosas que se ven y que son buenas y que tal, ¿no? Y hablaban de él otros dos sacerdotes, ¿no? Y uno le decía al otro: es un tipo estupendo, pero yo no quiero tenerlo a mi lado. Curioso. Y en cambio de otro sacerdote muy discreto, muy humilde, muy de pasar desapercibido, incapaz de hacer obras así, los dos estaban de acuerdo en que era una bendición tenerlo al lado. ¿Por qué? Porque este segundo sacerdote perfumaba el ambiente. Su presencia, su bondad, su mansedumbre, su paciencia, era como un buen olor que impregna el ambiente de la parroquia donde está. Ciertamente no hace las cosas que hace el otro y que son cosas buenas y que tiene que haber de todo, en la viña del Señor. Pero no todos somos capaces de hacer obras. Pero si nos convertimos, si nos dejamos coger por el Señor, todos somos capaces de derramar sobre el mundo el buen olor de Cristo. Y de esta forma de testimonio no estamos dispensados ninguno. De la otra sí, porque no todos sabemos y podemos, pero de esta no. Todos debemos de convertirnos, de reproducir en nosotros la imagen del Señor de tal manera que sin decir ni hacer nada expandamos el buen olor de Cristo en el mundo y queremos una atmósfera más amable, más distendida, más propicia a la reconciliación. Se trata de ser rostros que irradian una luz que procede de la belleza del alma, que está repleta de la presencia de Dios y que deja traslucir algo del gozo de ese misterio, es decir, del misterio de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están dentro de nosotros, amándose ellos y amándonos a cada uno de nosotros. Y esa es una realidad tan bella que eso irradia, que eso se manifiesta, que eso es como un perfume. Ciertamente, nuestro olfato y el olfato de los demás, el olfato corporal, no percibirá eso,
salvo algunos casos muy excepcionales, porque sabéis que a Santa Catalina de Siena el Señor le concedió el don de poder oler las almas, de tal manera que ella, al estar junto a una persona, olía, en cierto modo, olía el estado espiritual de esa persona. Y bueno, en fin, ella cuenta que en la corte papal de Aviñón había algunas almas que apestaban, ¿no? Pero bueno, eso es pero está en sus cartas, que no. Entonces, pero el olfato espiritual sí lo percibe. Incluso esos rostros que a veces están surcados de muchas arrugas causadas por el sol exterior y también por la llama interior. Pienso en el rostro de Madre Teresa de Calcuta, todo lleno de arrugas, ¿verdad? Pero son rostros que, según los cánones estéticos convencionales, sociales, nadie diría que son bellos, pero son rostros de los cuales emana una dulzura luminosa, una paz y una esperanza para todos. Y ese tipo de belleza expande el buen olor de Cristo y es fuente de esperanza para todos. Que el Señor nos conceda a cada uno de nosotros ser hombres y mujeres así, que emanemos el buen olor de Cristo. Nos ponemos en pie y se lo pedimos. Rey del cielo, Consolador, Espíritu de verdad, tú que estás presente en todo lugar, tú que lo llenas todo, tesoro de gracias y dador de vida, ven, permanece en nosotros, purifícanos de toda mancha, concédenos impregnar el mundo con el buen olor de Cristo y salva nuestras almas, tú que eres bondad. Podéis ir en paz.